Mateo capítulo 5, versículo 8 dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué clase de justicia debemos poseer antes de poder ser aceptados en el reino del libertador? Esa es la pregunta que el mundo se hace, y esa pregunta es la que se responde en esta bienaventuranza. ¿Quiénes verán a Dios? Los de corazón limpio verán a Dios, dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Si esta afirmación positiva es cierta, la inversa también es cierta. Y esta bienaventuranza, la inversa sería: ay de los impuros de corazón, porque nunca verán a Dios. El tema de la pureza del corazón, la santidad, es un tema recurrente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para comprender un poco mejor el significado de esta bienaventuranza, vamos a ver el contexto histórico. En este caso, el contexto de Israel. Israel, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal en este mundo, estaba política, económica y espiritualmente en una condición desesperada. Israel había sufrido una debilidad espiritual y falta de fe. Pero los dirigentes judíos creían que su religión estaba en buena forma y que el Mesías solucionaría pronto los problemas políticos y económicos. Pero cuando el Mesías vino, el único problema por el que se preocupó fue el espiritual, el problema de los corazones de ellos. Con el paso de los tiempos, los judíos, al no poder cumplir las leyes que habían recibido por parte de Moisés, varios rabinos habían interpretado y reinterpretado las escrituras judías, en especial la ley, hasta que tales interpretaciones, conocidas como las tradiciones de los ancianos, se volvieron más dominantes que las escrituras mismas. Para los judíos conscientes y sinceros era evidente que resultaba imposible la total observancia de todos los requisitos religiosos. Puesto que no podían guardar toda la ley, es indudable que desarrollaron fuertes sentimientos de culpa, frustración y ansiedad. Cuando al Señor le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Quizás estos judíos sinceros querían ver cuál de los muchos cientos de leyes que Jesús creía era el más importante de guardar, aquella que satisfaría a Dios incluso si una persona fallaba en guardar las demás. El pueblo sabía por los profetas Ezequiel que algún día Dios iba a venir y que les rociaría sus almas con agua, limpiándolas de pecado y reemplazándoles los corazones de piedra con corazones de carne. Conocían el testimonio de David, quien clamó: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículo 1 al versículo 2. Los judíos sabían tales verdades y anhelaban experimentar las realidades de ellas. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, un judío sincero llamado Nicodemo quería saber cómo agradar a Dios y ser perdonado, por lo que preguntó al Señor: ¿cómo puedo ser hecho justo? ¿Cómo puedo ser redimido y convertirme en un hijo de Dios? ¿Cómo puedo llegar a ser parte del reino de Dios? Este maestro, este rabino, que era parte del consejo de ancianos, sabía que los ritos que ellos estaban practicando, las interpretaciones que ellos estaban practicando, no era suficiente para agradar a Dios. Y es de ese modo que Nicodemo se hacía la pregunta: ¿cómo puedo hecho ser justo? ¿Cómo puedo ser redimido y convertirme en un hijo de Dios? Así como Nicodemo, también hubo muchos otros judíos sinceros. Por ejemplo, cuando después de que Jesús alimentara a la gran multitud cerca del lago de Galilea, algunos de los que habían presenciado el milagro le preguntaron en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 28, dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor, las obras de Dios? Sabían
que les faltaba algo. El libro de Lucas nos habla de otro intérprete de la ley que le preguntó a Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? De la misma forma, un dirigente judío, Zico, le hizo la misma pregunta. Lucas 18, 18. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otros estaban preguntando, ¿qué debo hacer para pertenecer al reino de Dios? ¿Cuál es la norma para la vida eterna? Es de esa manera, fue para contestar esa necesidad que Jesús vino a la tierra. Fue para contestar esa necesidad que entregó las bienaventuranzas. Él muestra de manera simple y directa cómo el hombre pecador puede ser justo con el Dios Santo. Y la respuesta es tener un corazón limpio. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora veamos el significado. La palabra bienaventurados, como ya dijimos en anteriores ocasiones, es la condición de bienestar completo, felicidad verdadera, que no es influenciada por circunstancias externas ni internas. Es una felicidad que es parte del ser y en este caso en los cristianos es resultado de la gracia salvadora de Dios. Por fe, crees en Jesús, recibes por regalo la gracia salvadora, se te declara justo y de esa manera eres por naturaleza feliz. Entonces, la posición de tener una relación correcta con Dios y ser aceptado por Él es un asunto de transformación interna. La felicidad verdadera no está influenciado por circunstancias externas ni internas, sino es un asunto de transformación interna, transformación del corazón, del alma, de lo más profundo del ser. Es así que estas personas tienen un limpio corazón y ellos verán a Dios. Incluso en este mundo, todas las cosas que aparecen ven a Dios y cuando ya no estén en este mundo, le verán a Dios cara a cara. Gloria al Señor. Eso significa la palabra bienaventurados. Ahora sigue diciendo Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Corazón. A lo largo de las escrituras, así como de muchos idiomas y culturas en todo el mundo, corazón se usa de forma metafórica para representar al ser interior. Es el asiento de los motivos y las actitudes, el centro de la personalidad. Pero en la Biblia enseña además que más que emoción y sentimientos, el corazón incluye el proceso de pensamiento y particularmente la voluntad. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice la palabra de Dios, apoyando a esto que hemos dicho, que el corazón incluye el proceso de pensamiento y particularmente la voluntad. Dice así la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dice Proverbios 23, versículo 7. Jesús preguntó a un grupo de escribas en Mateo capítulo 9, versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Marcos 2:8 dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Marcos 7:21 dice la palabra de Dios, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, el corazón es el centro de control de la mente y la voluntad, así como de la emoción. Del corazón, el corazón es lo más
privado, lo más privado del ser humano, nadie puede conocer qué hay dentro del corazón de una persona. El único que escudriña lo más profundo del corazón de los seres humanos es Dios. Dios conoce lo más íntimo del corazón. Entonces el corazón es el centro del control de la mente y la voluntad y de las emociones. Contraria a la enseñanza de los escribas y fariseos que enseñaban una limpieza externa superficial e hipócrita, Jesús, el Señor, afirmó que es en el ser interior, en el centro del mismo ser del individuo, que Dios requiere pureza en el corazón. Los de limpio corazón verán a Dios. Ahora, esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 8, no es una verdad nueva que el Señor trajo, sino es una verdad antigua, largamente olvidada entre la ceremonia y la tradición. Proverbios 4:23, la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, lo que hizo que Dios destruyera la tierra en el diluvio fue un problema del corazón. Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces el problema de la maldad del hombre es que el corazón está lleno de maldad. No son las circunstancias externas, no son los problemas externos que nos rodean, o los problemas internos, alguna enfermedad que podamos tener, que produce una separación de Dios y el hombre, sino es la naturaleza misma del corazón. Y David reconoció delante del Señor en el Salmo 51:6, dice así la palabra de Dios: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. El Salmo 73, versículo 1, el Salmo de Asaf. Asaf escribió de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces estamos viendo que el problema, esto de la bienaventuranza, que los limpios de corazón verán a Dios, no es una verdad nueva, sino es una verdad declarada, una verdad antigua, olvidada, entre la ceremonia y la tradición de los judíos. Jeremías declaró en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice acá que Dios es el único que escudriña la mente y conoce, prueba el corazón. Sobre todo lo demás, Dios siempre ha estado preocupado con el interior del hombre, con la condición de su corazón. Cuando el Señor, por ejemplo, llamó a Saúl a ser el primer rey de Israel, en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 9, 10:9, dice la palabra de Dios que Dios cambió, le mudó Dios su corazón, le dio un nuevo corazón. Pero sin embargo, el nuevo rey no tardó en volver a sus antiguos patrones de corazón, decidió desobedecer a Dios y confiar en sí mismo. Entre otras cosas, actuó de forma impertinente al asumir por sí mismo el papel sacerdotal de ofrecer sacrificio, por ejemplo. Se negó a destruir a los amalecitas, a sus posesiones como Dios había ordenado. A consecuencia de la desobediencia, de que había cambiado
la forma de actuar delante de Dios, desobedeciéndole, haciendo las cosas que Dios no le había permitido, Dios le quitó el reino a Saúl y se le dio a una persona, se le dio el reino a una persona que era digna, una persona que tenía un corazón para Dios. En este caso era David. Gloria a Dios. Las acciones de Saúl fueron erradas porque su corazón se rebeló, y es por nuestros corazones que el Señor nos juzga. En 1 Samuel 16, versículo 7, respondió Dios a Samuel, le dijo Dios a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Del liderazgo de David sobre Israel se dijo en el Salmo 78, versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de su mano. David tenía un corazón para Dios. Dios le quitó el reino a Saúl porque éste se negó a vivir según el nuevo corazón que Dios le había dado. Le dio el reino a David porque éste era un varón conforme a su corazón. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. David agradó al corazón de Dios porque Dios agradó al corazón de David. En el Salmo 9:1 podemos encontrar lo siguiente: al músico principal sobre Mut Laven, Salmo de David. David alababa a Dios con estas palabras: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas. Su deseo más profundo eran, Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Salmo 26:2, David oró diciendo: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Solo Dios conoce lo más profundo del corazón del ser humano. Dios da un corazón nuevo a aquellas personas que se arrepienten, aceptan el sacrificio de Jesús como su Señor y Salvador. Y posterior a eso, alaban como David, cantan a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios le dijo a David: buscad mi rostro, el corazón de David contestó: tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27:8. David era un hombre que falló a menudo delante de Dios, tenía muchos errores, pero su corazón estaba fijo en Dios. La evidencia de su sincero compromiso de corazón hacia Dios se halla en los primeros versículos del Salmo 119. Sin embargo, el último versículo de este Salmo 119, el versículo 176, las últimas palabras es un hecho de que a veces su carne dominaba su corazón. Dice así la palabra de Dios: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Estas palabras nos dan a entender de que a veces su carne dominaba el deseo más profundo de su corazón. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8 sigue diciendo: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Limpio proviene de la palabra cátaros, de la que obtenemos catarsis. Su significado básico es hacer
puro al limpiar de suciedad, inmundicia y contaminación. Esta palabra catarsis también es usado en psicología y consejería para una limpieza de la mente o las emociones. Es una pureza que se caracteriza por no tener mezcla ni aleación. Es una pureza no adulterada. Esa pureza, por supuesto, es imposible para el hombre, aparte de la obra redentora de Cristo y del poder santificador del Espíritu Santo. Los limpios en el corazón no es una referencia a la mejora purificación corporal externa como lo hacían los fariseos de manera escrupulosa, Marcos 7, 1, 5, sino que mira a la vida interior de la persona. En ese sentido, pureza significa sin mezcla, sin aleaciones, no adulterado. Aplicada al corazón, la idea es de motivo puro, un solo ánimo, devoción no dividida, integridad espiritual y justicia verdadera. Eso significa limpieza de corazón. Tener una devoción única, una devoción no dividida, una integridad espiritual, una justicia verdadera, sin mezcla, sin aleaciones y no adulterado. Pero, ¿qué caracteriza al ser humano? El doble ánimo. El doble ánimo siempre ha sido una de las grandes plagas de la Iglesia. ¿Qué significa ser doble ánimo? Queremos servir al Señor y al mismo tiempo seguir al mundo. Pero Jesús advierte que eso es imposible. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, doble ánimo, a Dios y al diablo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Santiago pone la misma verdad de otra manera. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, 4. Pero Santiago ofrece una solución al problema. Santiago 4, 8 dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Noten aquí que cuando se refiere al doble ánimo, se está refiriendo a las intenciones más profundas del corazón. Limpieza de corazón significa sin mezclas, sin aleaciones, no adulterado, un solo ánimo, devoción no dividida, integridad espiritual, justicia verdadera. Los cristianos tienen el motivo recto del corazón con relación a Dios, aunque a menudo fallamos en ser de un solo ánimo, pero nuestro deseo profundo es serlo. Al igual que Pablo, podríamos confesar: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Los deseos espirituales más profundos de Pablo eran puros, aunque el pecado que moraba en su carne a veces los dominaba. Al igual que Pablo, al igual que David, vivimos en un cuerpo corruptible, que sufre corrupción, degeneración. Aquellos que pertenecen realmente a Dios estarán motivados estar motivados hacia la pureza. El Salmo 119 es el ejemplo clásico de ese anhelo. Pero Romanos 7, del versículo 15 al 25, es la contraparte. Es la contraparte. Queremos, pero tenemos obstáculos.
queremos hacer, pero tenemos obstáculos de hacer lo que manda nuestro corazón. Un corazón transformado por el poder salvador de Dios tiene el deseo más profundo, la tendencia de hacer el bien. Pero tropezamos con un gran obstáculo, el pecado que mora en nuestra carne. David lo declaró en el Salmo 19, en el último versículo de ese Salmo. Pablo lo declara en el libro de Romanos, capítulo 7, el versículo 15, el versículo 21, el versículo 25. El deseo más profundo de los redimidos es por santidad, porque tenemos un Dios santo, pero el pecado frena el cumplimiento de ese deseo. Pero sin embargo, la limpieza de corazón es más que sinceridad, expresar con verdad, sencillez, honestidad, sin fingimiento. La limpieza de corazón es más que ese deseo sincero. Por ejemplo, un motivo puede ser sincero, pero puede llevar a cosas sin valor y pecaminosas. Veamos algunos ejemplos. Los sacerdotes paganos que se opusieron a Elías demostraron gran sinceridad cuando se laceraban los cuerpos a fin de inducir a Baal a que les enviara fuego que consumiera los sacrificios que le estaban haciendo. Pero su sinceridad no produjo los resultados deseados y no les permitió ver la maldad de su paganismo, porque su confianza sincera estaba puesta en ese mismo paganismo. Su confianza sincera estaba mal dirigida, estaba dirigida en el paganismo que practicaban. Hoy en día vemos muchos devotos sinceros, religiosos, que caminan sobre clavos para demostrar su poder espiritual. Otros se arrastran sinceramente de rodillas por cientos de metros, sangrando y haciendo muecas de dolor para mostrar su devoción a un santo o a un santuario. Pero ojo, su devoción sincera está claramente equivocada y es totalmente inútil delante de Dios. Los escribas y fariseos creían que podían agradar a Dios por medio de prácticas superficiales tales como diezmar la menta y el eneldo y el comino, pero descuidaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eran muy cuidadosos en cuanto a lo que hacían de modo externo, pero no prestaban atención a lo que era por dentro. Jesús les expresó en Mateo 23, capítulo 23, versículo 25, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Incluso acciones realmente buenas que no vienen de un corazón realmente bueno, carecen de algún valor espiritual. Thomas Watson, un puritano, manifestó: la moral puede ahogar a un individuo tan rápido como el vicio. Un barco puede hundirse, sea que transporte oro o estiércol. Aunque podemos ser sumamente religiosos y estar muy comprometidos a hacer cosas buenas, no podremos agradar a Dios a menos que nuestros corazones estén a cuentas con Él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La norma de Dios, la norma definitiva de Dios para estar en la presencia de Dios en este tiempo y en la eternidad, es pureza de corazón. Y pureza de corazón es la perfección de corazón. Aquellos que no estén limpios, aquellos que no estén puros de corazón, no verán a Dios. Pero aquellos que tengan un corazón puro y perfecto, verán a Dios.
En el mismo Sermón del Monte, el Señor enseñó las bienaventuranzas, declaró Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la norma, esa es la regla de Dios hacia los hombres. 100% de pureza es la norma de Dios para el corazón. Pero ¿cuál es la tendencia del hombre? Pero la tendencia del hombre es poner la norma opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Nos inclinamos a juzgarnos por lo peor en lugar de lo mejor. Según la norma del hombre, lo peor del ser humano es la norma para juzgar a un ser humano. El individuo bueno menosprecia al que parece menos bueno que él. A su vez, esta persona menosprecia a quienes son peores. Y esa última persona, la peor de la tierra, sería la norma por la cual el resto del mundo se juzgaría. Esa es la tendencia del ser humano. Sin embargo, la norma de Dios para los hombres es el mismo. Estos no pueden agradar a Dios a menos que sean puros como Él es puro. A menos que sean santos y perfectos como Él es perfecto. Solo quienes son puros de corazón pueden entrar al reino de Dios. Solo los de limpio corazón verán a Dios, como dice la bienaventuranza en el Mateo capítulo 5, versículo 8. Esta es la norma, esta es la regla de Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Entonces David pregunta en el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Los limpios de corazón verán a Dios. Los que no sean limpios de corazón no verán a Dios. Es la impureza de corazón lo que separa de Dios al hombre. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, la palabra de Dios dice así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro su rostro para no oír. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Así como la impureza del corazón separa de Dios a los hombres, la pureza de corazón a través de Jesucristo reconciliará a los hombres con Dios. Solo un corazón limpio puede ver un corazón limpio verá a Dios. ¿Cómo poder tener un corazón limpio? La única manera de tener un corazón limpio es acudiendo a aquel quien puede darnos un nuevo corazón. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera. Básicamente solo hay dos tipos de religión: la religión de los logros humanos y la religión del logro divino, la religión del hombre y la religión de Dios. Dentro de la religión de los logros humanos existen muchas variaciones. Dentro de la religión de los logros humanos hay dos enfoques básicos: la religión de la cabeza y la religión de las manos. La religión de la cabeza es aquel que confía en los credos confía en los credos y en el conocimiento religioso, y la religión de las manos que confía en las buenas obras. No obstante, la única religión verdadera es la religión del corazón, que se basa en la pureza implantada de Dios, por fe en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre.
Por Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es un regalo de Dios la salvación. Jesucristo es un regalo de Dios a la humanidad que purifica, transforma el corazón malvado y lo convierte en un corazón como a Dios le agrada. Cuando Dios nos imputa, nos atribuye su justicia, también nos atribuye su pureza. Gloria al Señor. O sea que Jesucristo es el único que puede transformar este corazón malo que tenemos y con el que hemos venido por naturaleza a causa del pecado. Jesucristo es el quien quita nuestros pecados y nos da un nuevo corazón. Nos imputa, nos atribuye su justicia delante de Dios, pero a la vez nos atribuye su pureza. Al leer la Biblia descubrimos varios tipos de pureza, de limpieza. Bienaventurados los de limpio corazón, limpieza. Una limpieza, una pureza que es primordial, que solo existe en Dios. Esa pureza es tan esencial para Dios como la luz es para el sol o la humedad para el agua. Dios, por naturaleza, es limpio, puro de corazón. Otra forma de pureza podemos ver la pureza que existía en la creación, la pureza creada, la pureza que existía en la creación de Dios antes que se corrompiera con la caída del hombre. Dios creó a los ángeles en pureza y creó al hombre en pureza, pero trágicamente algunos de los ángeles y toda la humanidad cayeron de esa pureza, la pureza creada. Otra es la pureza posicional, la pureza que se nos da el momento en que confiamos en Jesucristo como Salvador. Una pureza posicional. Cuando confiamos en Él, Dios imputa en nosotros la propia pureza de Cristo, la propia justicia de Cristo. Romanos 4:5, la palabra de Dios dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Desde el momento en que nosotros hemos creído por fe en Jesucristo, desde ese día el Padre nos ve tal como ve al Hijo, perfectamente justos y sin manchas. Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 9:14 dice el escritor de Hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Otra pureza, la pureza imputada, no es tan solo una declaración sin sustancia. Con la pureza imputada atribuida, Dios concede una pureza real en la nueva naturaleza del creyente. Estamos viendo cómo Dios cambia nuestros corazones, nos atribuye una justicia que no nos pertenece, y eso se hace efectivo por la fe que ponemos en el sacrificio de su Hijo, en la obra, en la religión de Dios, la obra que Dios hizo en la cruz. Romanos 6:4 dice: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es una pureza atribuida, práctica, lo que Dios da a sus hijos. No es retórica, no es filosofía, no es un cuento, sino así es práctico. Así como Jesús resucitó, murió, resucitó,
Aquellos que han puesto su fe en Jesús también morirán, también resucitarán como Él resucitó. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos en un tiempo en que nuestro cuerpo se va transformando a la imagen del que nos creó y nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno de nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. La obra que en nosotros comenzó, el Señor nos prometió que la va a terminar. Somos hechura suya. Nuestras vidas tienen un precio. El precio es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo que Dios comenzó, la va a terminar. No hay justificación sin santificación. Cada creyente es una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo corazón tiene. Y ese nuevo corazón es un corazón limpio, puro, que anhela la presencia de Dios. Y ese corazón, esa criatura nueva, verá a Dios. Pablo afirma que cuando un creyente peca, esto no lo causa el nuevo yo puro, sino el pecado en la carne. Romanos 7:17, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero esta no es una invitación a pecar, a seguir llevando una vida de pecado, cual la teníamos antes de venir a los pies de Cristo, sino es una lucha constante que tiene el cristiano en su diario vivir. El deseo más profundo del cristiano verdadero es de vivir en santidad. Conforme pasen los días, eso se va a hacer realidad con la ayuda de Dios. La pureza práctica, también habla la palabra de Dios acerca de la pureza práctica, y esta es la parte difícil, la parte que sí requiere nuestro esfuerzo supremo. Pero la pureza práctica, aunque también viene de Dios, exige nuestra participación en una manera que las otras clases de pureza no lo hacen. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 implora a los creyentes de Corintio y dice así la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. No dice acá que sigamos viviendo en pecado, sino dice, ya que tenemos las promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Es una palabra activa, constante, que debemos ejercerla en nuestro diario vivir. Limpiémonos. ¿Limpiarnos de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No dice que un día seremos santos. No, dice que en este tiempo debemos limpiarnos, apartarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, a fin de que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Por eso es que Pedro declara, 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No basta con desear, sino debemos ser obedientes. No basta con decir, quiero ser obediente, sino hijos. No se conformen, dice 1 de Pedro, a los deseos que antes teníais. Sed santos, es el mandato del apóstol Pedro a la iglesia. Porque escrito está, ese mandato de Pedro es una ordenanza de Dios. Sed santos porque yo soy santo. No somos salvos
para pureza celestial futura, sino también para pureza terrenal actual. Si la limpieza de corazón no caracteriza nuestra vida, significa que no pertenecemos a Cristo o le estamos desobedeciendo. Tendremos tentaciones, pero Dios, dice en su palabra, siempre dará una salida. 1 Corintios 10:13. ¿Caeremos en pecado? Sí, pero 1 Juan 1:9 dice, confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Y por último, la palabra de Dios también habla de una pureza definitiva. La pureza perfeccionada que el pueblo redimido de Dios experimentará cuando sea glorificado en la presencia del Señor. Todos los pecados son lavados de modo total y permanente y seremos semejantes a Él cuando estemos en la presencia de Dios. 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice así la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la pureza definitiva, la limpieza definitiva del corazón, de la cual también habla la palabra del Señor, de que en un futuro seremos semejantes al Creador. A lo largo de la historia de la Iglesia se han sugerido varios caminos de cómo tener una limpieza de corazón, una limpieza espiritual, ser santos. Algunos han sugerido el monaquismo, prácticamente es alejarse de las preocupaciones y distracciones del mundo y dedicarse por completo a la meditación y a la oración. Otros afirman que la santidad es una segunda obra de gracia por medio de la cual Dios erradica de manera milagrosa no solamente los pecados, sino la naturaleza pecaminosa, permitiendo una vida terrenal sin pecado a partir de ese momento. Segunda gracia, donde erradica Dios el pecado. No hay segunda gracia, es una única gracia. Cristo vino a este mundo, se dio por sacrificio por la humanidad. Si creemos en eso, Dios comenzó la buena obra en nuestras vidas. No es que existe otro momento en el que nos vuelve santos en este mundo y a partir de ese momento empezamos a vivir como santos sin pecado. No, en este mundo siempre estaremos viviendo en un cuerpo corruptible. La Biblia no sustenta ninguno de esos puntos de vista de cómo ser santos, ni el monaquismo, ni una segunda gracia. El problema del pecado no es primordialmente el mundo que nos rodea, sino la mundanalidad que hay en nosotros, de la que no podemos escapar viviendo aislados de las demás personas, pero Dios siempre provee lo que exige y ha provisto de maneras para que vivamos en pureza. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las maneras que Dios ha provisto para que vivamos en pureza? Primero debemos comprender que somos incapaces de vivir un solo momento santo sin la guía y el poder del Señor. Proverbios 29 dice la palabra de Dios. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta obvia es nadie. El etíope no puede cambiar el color de su piel, ni el leopardo sus manchas. Jeremías 13, versículo 23. La limpieza comienza con un reconocimiento de debilidad y la debilidad se extiende entonces pidiendo la fuerza de Dios. Debemos comprender que somos incapaces de vivir un solo momento santo sin la ayuda y el poder del Señor. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cuál es el camino a la santidad? Debemos permanecer en la palabra de Dios. Es imposible permanecer en la voluntad de Dios separados de su palabra. Jesús declaró en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor nos purifica, nos enseña, nos exhorta. Es un espejo que nos muestra cómo estamos y nos ayuda a vivir en santidad.
También es esencial ser controlados y caminar en la voluntad y el camino del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos orar. No podemos permanecer en la voluntad de Dios ni entender y obedecer su palabra a menos que estemos cerca de Él. Efesios 6:18, la palabra de Dios nos exhorta, nos ordena, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar es el camino hacia la santidad. Con David podemos clamamos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. ¿Y cuál es el resultado de la santidad? Ellos verán a Dios. La gran bendición de los que son limpios de corazón es que verán a Dios. El griego está en tiempo futuro, indicativo y voz media, y una traducción más literal sería: ellos continuamente estarán viendo a Dios por sí mismos. Solamente ellos, los de limpio corazón, son los que verán a Dios. Los que tengan un corazón impuro, lleno de maldad, odio, egoísmo, envidia, no verán a Dios. Pero los que estén limpios de corazón, con el poder de Dios, poder transformación a través de la salvación, verán a Dios. Si esta afirmación positiva es cierta, la inversa también es cierta. Ay de los impuros de corazón, porque nunca verán a Dios. El conocimiento íntimo y la comunión con Dios están reservados para los limpios. Cuando nuestros corazones son purificados en la salvación, comenzamos a vivir en la presencia de Dios, empezamos a verlo y comprenderlo con nuestros ojos espirituales. Al igual que Moisés, quien vio la gloria de Dios y pidió ver más a Dios, aquel que es purificado por Jesucristo ve una y otra vez la gloria de Dios. Ver a Dios era la mayor esperanza de los santos del Antiguo Testamento. Al igual que Moisés, David quiso ver más de Dios y expresó en el Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Job se alegró cuando pudo declarar, por Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La pureza del corazón limpia los ojos del alma de tal manera que Dios se vuelve visible. Una señal de un corazón impuro es la ignorancia, porque el pecado obscurece la verdad. Corazones limpios, corazones puros, pero también lo que abunda en este mundo son corazones impuros. Y una señal de un corazón impuro es la ignorancia. El pecado obscurece la verdad. Juan 3:19 dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una señal del corazón impuro es la ignorancia, porque el pecado obscurece la verdad. La maldad, la ignorancia vienen en un paquete. Otras señales de un corazón impuro son el egocentrismo, el complacerse en el pecado, la incredulidad, el odio a la pureza. Aquellos que pertenecen a Dios también cambian todas esas cosas por integridad y pureza. Pero el egocentrismo es otra señal de un corazón impuro. Apocalipsis 3:17 dice la palabra de Dios: tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Complacerse en el pecado es otra señal de un corazón impuro.
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquellos que aman este mundo más que a Dios son personas que tienen un corazón impuro. La incredulidad es otra señal de un corazón impuro. Hebreos 3:12 dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es así que a través de esta bienaventuranza hemos visto que aquellos que tienen limpio corazón son bienaventurados, porque ellos verán a Dios, estarán en la presencia de Dios. Aquellos que tienen un corazón puro, transformado por el poder de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz, tienen ojos para ver a Dios en este mundo y en el mundo venidero. No es lo mismo ver un cielo en la noche por una persona que no ha sido cambiado su corazón en relación a una persona que ha sido transformado su corazón. La persona que tiene un corazón nuevo ve de diferente manera el cielo, ve la grandeza de Dios. Pero aquel que no ha sido transformado por el poder de Dios verá estrellas, verá un cielo inmenso, verá la oscuridad. Pero el creyente verdadero ve la obra de Dios que está en todas partes. Gloria al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.